Esa es la base, ¿sí? Bueno, ahora dice, pero si el gigante regala sombreros, acá estamos, este no cambia de estrategia, de hecho ya solo esta nos falta, regala sombreros, aquel, es decir, el súper, que fue quien me empezó a hablar, obtiene 750 clientes más. Como gana el súper, este valor tiene que ser positivo. Es decir, gana el jugador de las filas. Bueno, prácticamente tenemos el planteamiento que considero es lo más, a lo que más tenemos que prestar atención. Y yo pregunto, ¿tenemos alguna duda ahorita acá con esto? Compañeros, por favor. Bueno, si no hay dudas, de todas maneras, ahorita vamos a hacer otro planteamiento para el método simplex. ¿Sí? Entonces, si todavía tenemos por allí alguna dudita, creo que ahí va a ser el momento en que de pronto la vamos a aclarar. Bueno, ahora dice que para poder nosotros determinar el valor del juego, es decir, aquí si ustedes observan, tenemos que en algún momento ganó uno, perdió cierta cantidad del otro, pero no sabemos todavía quién ganó. Y entonces me dice el procedimiento del jugador de las filas o por filas, seleccione el valor mínimo de cada estrategia. O bien, en palabras más sencillas, en cada fila, seleccione el valor mínimo de cada fila. Entonces, si yo observo que tengo menos 800, menos 1400, menos 900, ¿cuál de estos tres es el mínimo, el más pequeño? A ver. 1400, licenciado. Exactamente. Muchas gracias, Sergio. 1400 es el mínimo. Bueno, ahora pasemos a seleccionar el más pequeño de estos. Siempre, bueno, no siempre, pero quizás cuando tenemos negativos nos confunde eso, ¿verdad? ¿Cuál es el más pequeño? Porque en valor absoluto nosotros vemos un 1400 acá, pero ciertamente este tiene menor valor, 1400. Bueno, entonces, ahora en la segunda fila tenemos 850, 1200, 950. El más pequeño de estos tres ciertamente es 850. Luego tenemos acá en la segunda, en la tercera estrategia o en la tercera fila, 750, 800 y menos 1000. El más pequeño de estos tres definitivamente acá es 1000. Aquí creo que tengo un error. Espérenme. Menos. Ahí, aquí es menos. 1000. Ahí estamos. Vale. Entonces ahora veamos. Eso fue por filas, ¿sí? Ahora por columnas, ¿sí? Por columnas dice, ahora usted seleccione por cada columna el más alto, el valor más grande. Entonces, si nosotros observamos acá, tenemos menos 800, 850, 750. ¿Cuál es el más grande de estos, compañeros, de esta primer columna? A ver. 850. 850. Bueno, 850. En la segunda, yo observo, tengo menos 1400, 1200, 800. Valor más grande de estos, definitivamente 1200. En la tercera columna tengo menos 900, 950 y menos 1000. El mayor de estos, compañeros, prácticamente es 950. Entonces, ya vamos por ahí, miren, sencillísimo, ¿verdad? De hecho, hasta con colores lo traté de dejar acá para que ustedes sepan cuál es el paso, cuál es la forma de identificarlos, ¿sí? Bueno, ahora me dice, de estos mínimos, de estos valores mínimos que usted identificó, ahora seleccione el máximo o el mayor de ellos.
menos 1400, 850, menos 1000. Definitivamente el más grande de estos es 850. ¿Sí? 850. Ahora me dice al revés. De estos más grandes que usted ubicó, que identificó, seleccione el más pequeño de ellos. Yo tengo acá 850, 1200, 950. El más pequeño de ellos, compañeros, es 850. ¿Sí? Y entonces, básicamente, con estos valores, yo voy a poder identificar o determinar cuál es el minimax. Ahorita voy a explicar qué significa esto. El minimax y cuál es el maximin. ¿Sí? Básicamente, el minimax significa el mínimo de los máximos, mínimo de todos los máximos. Y el maximin lo que quiere decir es el máximo de todos los mínimos, ¿sí? Básicamente a eso se refiere. Y entonces, nos dice por ahí la teoría, en el ejemplo o en el ejercicio de punto de CIA, si usted, después de hacer esto, calcular los mínimos, los máximos, luego los mínimos y los máximos, encuentra que ambos son iguales, entonces a eso básicamente se le conoce como punto de CIA, que posteriormente se va a convertir en el valor del juego. Es decir, cuál es el resultado para cada uno de ellos. ¿Sí? Y pues bueno, acá ya lo vimos, ¿verdad? Que básicamente son lo mismo, pues tienen el mismo valor, el maximin y el minimax. Ambos son 850. Pero hagamos el protocolo de hacer el proceso. Entonces dice, verificar si el minimax es igual al maximin. ¿Qué teníamos acá? 850 y 850. Esto me lleva a mí a decir que tengo punto de CIA en este ejercicio de teoría de juegos. ¿Sí? Bueno, yo les decía a ustedes, este minimax, que básicamente es lo mismo a decir el maximin, básicamente se va a convertir en mi valor del juego. Entonces, ¿cómo determinamos el valor del juego? Básicamente, compañeros, ya lo hicimos con esto. Entonces dice que el resultado final del juego, del programa o del problema de teoría de juegos que teníamos, el resultado es 850 o el valor del juego. Ahora, ¿qué significa este 850? Por favor, tomen nota, los que así consideren. Este valor de juego básicamente representa aquello que gana, o dicho dentro de paréntesis también, o pierde un jugador, ¿sí? Y aquí aplica también lo que habíamos dicho en los valores de pago. Si el resultado, vamos a poner acá con otro color, si el resultado es positivo, favorece al jugador. ¿A qué jugador? A ver, si el resultado es positivo, ¿a quién favorece? El de las filas. Exactamente. Vamos a ver ahora. Muchas gracias. Y entonces, miren, de esto que nosotros hicimos, podemos responder varias preguntas. Entonces, ahora la primera pregunta, que también estaba planteada ahí en el texto, dice que respondamos las preguntas que se nos puedan plantear. ¿Quién gana el juego? ¿El súper o el gigante? En este resultado que acabamos de ver. ¿El súper? El súper. El súper, excelente. El súper porque está planteado en las filas y con base en esto nos está diciendo que el súper atrae o es el ganador. Entonces dice, ¿quién atrae más clientes? ¿El súper o el gigante? El súper. Bueno, ¿qué beneficio obtiene el ganador? Es decir, ¿qué ganó el jugador que ganó el juego, verdad? Valga la redundancia. Pues
ni más ni menos que obtiene 850 clientes más que el gigante, ¿sí? Entonces vean cómo este tablerito o este resultado nos puede ayudar a responder estas preguntas. Y entonces dice, ¿qué estrategias se le debe recomendar a cada almacén y con qué propósito? Bueno, ¿qué estrategias? Básicamente estas tres, porque son las que están utilizando. Entonces, pero veamos cómo nos queda acá la respuesta. Entonces dice, el súper debe regalar gorras. Voy a ponerme por acá. Vamos a ver. Vamos a... No es esto lo que quiero, perdón. Aquí, con amarillo. Entonces dice la respuesta, el súper debe regalar gorras y el gigante sombreros para que el primero maximice sus mínimas ganancias. ¿Cómo así? Vean, ¿cómo vamos a identificar qué estrategia le conviene a cada uno? Vayamos a donde obtuvimos, en este caso, el maximín. Y en este caso, donde obtuvimos, el minimax. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente lo que nosotros dijimos acá, en función del jugador de las filas, es que con esta estrategia, gorras, que fue donde encontramos este 850, y el gigante con la estrategia de sombreros, que fue donde encontramos este 850, el súper maximiza sus mínimas ganancias. Esto es lo que significa. Son meros chistosos esos nombres, pero básicamente eso me está diciendo. Con esta estrategia, el súper está maximizando sus mínimas ganancias, ¿sí? Pero como el que perdió ahorita fue el gigante, entonces, ¿qué le podemos sugerir al gigante? Mire, usted, para que maximice sus mínimas ganancias, utilice la estrategia de regalar sombrero. Eso significa que aquí son las menores ganancias que el gigante pudo obtener y de esas mínimas, lo más que puede hacer para maximizarlas, minimax, es regalar sombrero. En el caso del súper, él tiene máximas ganancias, todas sus mínimas ganancias, y las puede maximizar acá, regalando gorras hasta un máximo de 850. Entonces, ¿qué estrategias le recomendaríamos nosotros? Básicamente son aquellas donde encontramos, si el ejercicio fuera, ciertamente que nos da punto de CIA, ¿verdad? Aquella donde encontramos el minimax y el maximum. ¿Sí? ¿Qué significan esas estrategias? Donde podemos minimizar, aquí, donde podemos maximizar nuestras mínimas ganancias y en esta, el minimax, donde podemos minimizar nuestras máximas pérdidas. Es aquí, perdón, les he dicho ganancias, disculpen, donde podemos minimizar nuestras máximas pérdidas. ¿Sí? Bueno, pregunta número 4. Si las estrategias se aplican durante el último trimestre del año, ¿cuántos días deberá aplicar cada almacén sus respectivas estrategias si trabajan 22 días al mes? Y entonces dice acá, repitamos la pregunta. Si las estrategias se aplican durante el último trimestre del año, ¿cuántos días deberá aplicar cada almacén sus respectivas estrategias si trabajan 22 días al mes? Acá la respuesta es 66 días. ¿Qué cálculos hicimos? Básicamente ninguno. La respuesta está dentro de la misma pregunta, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ya dijimos que estos son los valores máximos y mínimos, tanto de ganancias como pérdidas, entonces nosotros lo que le tendríamos que sugerir a cada jugador, usted utilice sus estrategias siempre, ¿sí? Entonces vean, por eso les decía,
la respuesta está básicamente dentro de la pregunta. Último trimestre, estamos hablando que estamos trabajando, la queremos aplicar durante 3 meses, ¿sí? ¿Cuántos días la debe aplicar? Si trabaja 22 días al mes, bueno, 22 por 3, que es el trimestre, 66. Entonces, con esto básicamente le estamos diciendo, mire, todo el tiempo que usted trabaje debe utilizar esas estrategias, que es igual, en este caso, a 66 días. Bueno, compañeros, ¿alguna duda antes de pasar al siguiente ejercicio, por favor? Bueno. Licenciada, yo solo no me di cuenta cómo salió el máximo de ambos, del gigante y del súper. O sea, de que Acá, ¿esto, Cristian? el máximo, El máximo, o este sea, y este. sí es ahí mismo, pero el máximo, no el minimax. Este, el máximo. El, Este. exacto. Ya, perdón. Bueno, mire, como aquí usted ya seleccionó los mínimos, entonces ahora de todos estos más pequeños, es decir, de todos estos que usted tiene, debe seleccionar el más grande, el mayor de todos los más pequeñitos que seleccionó anteriormente. O ¿Sí? sea que el dato de la columna M también es lo mismo, de los mínimos, el máximo. Sí, este y este. El O siguiente este y es, este. ajá, son Sí. los mismos máximos y mínimos. Exactamente, Cristian. De hecho, justo en eso consiste el punto de CIA. Pero digamos que no fue solo porque lo quisimos colocar, sino que seguimos el proceso de seleccionar primero mínimos en fila, en columna máximos, y después de estos mínimos seleccionamos el máximo, y después de estos máximos seleccionamos el mínimo. Allí fue como determinamos que tenemos punto de CIA, ¿sí? Digamos que sí seguimos un procedimiento. Ahora, el siguiente tema es, ¿qué pasa cuando estos no son lo mismo? ¿Qué es lo que nos toca ahorita? Pero sí, en este ejercicio, justamente el máximo y el mínimo, como usted muy bien lo dijo acá, tienen el mismo valor. Por eso es que decimos es punto de CIA y prácticamente allí terminaríamos el ejercicio. Ya no tendríamos que hacer nada más. No sé si le aclaré la duda, Cristian, disculpe. Sí, sí, sí. Licenciada, perdone. Es que A solo ver. era, o sea, mi duda era también del que, vamos a ver, es que esto con Minimax es un poquito para darse a entender. Ajá. El dato, por ejemplo, que está en la columna M9, creo yo. M9, sí, Ajá. le vamos a Ese poner es el color, ¿no? mismo que tiene a la par. O sea, solo es una copia de ese Ah, mismo 850. sí, exacto. Gracias por la pregunta. Es la misma. Esto es lo mismo. Sí. Sí, Solo que aquí ya le coloqué el nombre. Ah. Sí. Estos datos de la derecha salieron del súper, ¿verdad? ¿O son del gigante? Estos son del súper. Acá estamos trabajando en filas. Muy bien. Y Muchas los que gracias. tenemos acá abajo, muy bien, Cristian, los que tenemos acá abajo salen de las columnas. ¿Sí? Bueno, Carolina, creo, había abierto su micrófono. Por favor, no sé si fue Carol. Sí, licenciada, perdone. Entonces, esas cantidades siempre nos tienen que quedar cuadradas, por decirlo así. O sea, las mismas. No. No, no siempre. Le aclaro. Mire, la base es seguir este protocolo, mínimos y máximos. Esa es la base. Ahora, por eso le decía yo hace unos minutitos a Cristian, o respondía yo, ¿qué pasa si esto no nos queda igual? Porque ahorita, precisamente para efectos del ejercicio, mostramos qué sucede cuando nos queda igual el maximín y el minimax. Pero por supuesto que es probable que va a llegar un punto en el que no nos quede el mismo valor. Y ese es el siguiente tema que vamos a ver ahorita. Entonces, la respuesta concreta a su pregunta es, ¿siempre nos debe quedar cuadrado? No siempre le va a quedar así, ¿sí? Puede que se dé este punto de CIA, que es este ejercicio. Puede ser que se nos dé el de simplex. ¿Estamos, Carol? Sí, gracias, licenciada. Bueno, muy bien. Vamos a resolver el siguiente, que es por método simplex,
y creo que ahí nos vamos a ir de repente un poquito más rápido en el planteamiento para que podamos aclarar dudas. Bueno, lo primero, compañeros, es que tenemos por acá el texto del ejercicio. Miren que a pesar de que vamos a trabajar un tema de simplex, seguimos haciendo el proceso o el procedimiento de identificar mínimos, máximos, y aquí máximos, mínimos. O sea, no importa, porque de hecho, por ejemplo, si fuera en el examen, no vamos a saber si estamos ante un ejercicio que tiene punto de silla o no. Este procedimiento es de cajón, que tenemos que hacerlo en el tema de teoría de juegos, ¿sí? Bueno, entonces vamos rápidamente. Básicamente el texto del ejercicio nos habla de dos competidores o de dos empresas que de igual manera están compitiendo en el mercado por atraer clientes. Bueno, ¿cómo hacen ellos para atraer clientes? Dice, para ello utilizan 3 estrategias. Y dentro de ellas está mejorar el empaque, aumentar publicidad y reducir los precios. Esas son las 3 estrategias que están utilizando ambos. Bueno, empecemos a plantearlo de una vez. Y entonces dice, si buenos productos, vean, yo aquí, como me empieza a hablar de este jugador, buenos productos, yo lo coloco en las filas. Reitero, esta es solo una sugerencia. Si alguien, incluso si ustedes tienen la duda, este primer ejercicio de punto de silla, pueden plantearlo al revés. Es decir, colocar acá al gigante en las filas y al súper en las columnas y se van a dar cuenta que van a llegar al mismo resultado. Ciertamente les va a quedar esto con signo cambiado, pero yo no se los digo solo para que ustedes le cambien el signo, sino para que ustedes con este incluso puedan practicar el planteamiento, pero haciéndolo al revés de cómo lo vimos acá, ¿sí? Entonces, mi objetivo con esto es que quede claro que no hay un parámetro para decir quién va en filas y quién va en columnas. Y que porque yo esto lo puse en filas y alguien lo quiere poner en columnas, está malo el del compañero o está malo el mío, ¿sí? Eso no importa, más que sigamos el procedimiento que corresponde. Bueno, entonces dice, si buenos productos, que es el jugador que yo tengo en las filas, mejora el empaque, es decir, me quedo con esta estrategia de mejorar el empaque, gana 2 o 3 cuando mejores productos, que es el segundo que está acá, mejora el empaque y vean cómo está el planteamiento. Mejora el empaque o reduce el precio. ¿Dónde está? Reducción de precio. Prácticamente, compañeros, me está diciendo o me está dando de una vez el planteamiento o los elementos para poder yo empezar a integrar mi matriz de pagos con una estrategia para buenos productos y de una vez con 2 para mejores productos. Por eso dice, si buenos productos, mejora el empaque, gana 2 o 3, cuando mejores productos, mejora el empaque o reduce el precio, respectivamente. Entonces dice, ¿quién está ganando acá? Buenos productos. ¿Qué buenos productos? Lo tenemos, en este caso, en las filas. Entonces, si está ganando el jugador de las filas, la pregunta sería, ¿el valor de pago acá es positivo o es negativo? Por favor. Negativo. Positivo. Positivo, porque me está diciendo que buenos productos es quien está ganando, ¿sí? Y buenos productos lo tenemos en filas. Entonces recuerden, si el valor de pago es positivo, yo estoy diciendo quién está ganando es el de las filas. Pero si es negativo, estoy diciendo está ganando el de las columnas. Y aquí me dice, si buenos productos mejora el empaque, gana, ya me está diciendo quién está ganando desde el inicio, 2 o 3, cuando mejores productos, que es el que está en las columnas,
mejora el empaque o reduce el precio respectivamente. Entonces dice 2 o 3, era lo que les decía. De la forma que está planteado el ejercicio, básicamente estoy entrando con la estrategia de buenos productos, que es mejorar el empaque, y de una vez con 2 de mejores productos, que es mejorar el empaque y reducir. De una vez me está diciendo que gana el de las filas, es decir, buenos productos. Estos valores son positivos. Pero me dice, pierde 1, ¿sí? Si mejores productos, este que está acá, aumenta la publicidad. Este no cambió de estrategia, sigue en la estrategia de mejorar el empaque. Ahora mejores productos está en aumentar publicidad y dice que buenos productos pierde 1. Entonces, este 1 que me va a quedar acá, me va a quedar como negativo. ¿Qué estoy diciendo con este menos 1? Está perdiendo el de las filas y por ende está ganando el de las columnas. ¿Sí? Terminamos el planteamiento de la matriz de pagos y vamos a ver si tenemos dudas, por favor. A no ser que sea una duda muy, muy concreta, por supuesto que por favor pueden ahí encender su micrófono y plantearle de una vez. Bueno, segundo dice, si buenos productos, bueno, otra vez voy para acá, si buenos productos aumenta la publicidad, es esta estrategia, aumentar publicidad, gana 3 cuando mejores productos, vamos a ver ahora qué estrategia va a lanzar mejores productos, mejora el empaque. Entonces, acá tengo que colocar mi valor de pago. Entonces dice, si buenos productos aumenta publicidad, gana 3 cuando mejores productos mejora el empaque. Entonces, como me está diciendo que está ganando buenos productos, entonces este valor va a ser positivo. Está ganando el de las filas. Dice, pero pierde 4, sigue hablando en función de buenos productos con esta estrategia, pero pierde 4 y 2, ¿sí? Si mejores productos, aumenta publicidad, esta estrategia, o reduce los precios en su orden. Entonces dice que va a perder 4 y 2. ¿Quién los va a perder? Buenos productos, que es el jugador de las filas. Entonces, como los va a perder y es el jugador de las filas, estos valores acá de 4 y 2 son negativos, porque estoy diciendo que pierde este jugador. Bueno, el siguiente elemento para poder plantear dice, si buenos productos reduce el precio, buenos productos reduce el precio, pierde 1 y 1 cuando mejores productos mejora el empaque o reduce los precios. Dice que este va a perder cuando juega con esta estrategia y el otro, que es mejores productos, mejora el empaque o reduce el precio. Como me está diciendo que buenos productos pierde, estos valores de acá son negativos. Y por último dice, no pierde ni gana si mejores productos aumenta la publicidad. Pues como me dice que no pierde ni gana, es decir, 0, se quedan, como diríamos nosotros, tablas, no ganan ni pierden, entonces acá es 0, ¿sí? Bueno, ¿dudas en el planteamiento ahorita, compañeros? Bueno, si no hay dudas, continuemos. Y entonces dice el mismo procedimiento que hicimos en el anterior. Seleccionemos el mínimo de cada fila, ¿sí? En la primera fila tenemos 2, menos 1 y 3. El mínimo de estos, definitivamente, menos 1. En la siguiente fila tenemos 3, menos 4 y menos 2. Más pequeño de todos estos, menos 4, ¿sí? En la tercera fila tenemos menos 1, 0 y menos 1. ¿Cuál es el más pequeño de estos? Menos 1, ¿sí?
Bueno, de una vez saquemos el máximo de estos. De una vez, ya que estamos por aquí. ¿Cuál sería el máximo de estos tres compañeros? A ver, ¿quién me dice por allí? Por favor. -1. -1. -1, muchas gracias. -1. -1. Gracias. Bueno, y ahora este -1, justo ahí la duda, no duda, sino lo que nos preguntaba Cristian hace un momento, que yo no le había entendido su pregunta. Entonces, el máximo, es decir, el máximo de los mínimos es igual a -1. Dejemos este por aquí con un colorcito porque ya lo identificamos. Vamos a ver ahora qué pasa con las columnas. Entonces, ahora en las columnas dice seleccione el máximo de cada columna. 2, 3, -1, máximo de la primera columna, 3. De la segunda columna, el máximo es, tengo -1, -4 y 0. ¿Cuál es el máximo de estos? 0. De resultado podríamos decir, pero no vale nada, pero por lo menos es mayor a -4 y a -1, ¿sí? Máximo de la fila número 4, 3, -2 y -1. Máximo de estos, 3. Bueno, entonces ahora sigamos con el procedimiento. Dice, ahora seleccione el mínimo de esos máximos que usted acaba de sacar. ¿Cuál es el mínimo de estos? De 3, 0 y 3, ¿cuál es el mínimo? A ver, compañeros, tengo 3, 0 y 3. ¿Cuál es el mínimo de estos? 0. 0. Exactamente, 0. Entonces, vamos a decir que el minimax es igual a 0. Y bueno, ahora tendríamos que hacer la comparación de ver si el maximi y el minimax tienen el mismo valor. Desde aquí, nosotros ya nos dimos cuenta que no, ¿verdad? Que es el caso, Carol, en el que decíamos, ¿siempre nos tienen que quedar los mismos valores? No siempre le van a quedar los mismos valores. Y observen que seguimos el proceso de respetar cómo nos dice el texto para poderlo plantear y seguimos el proceso de mínimos y máximos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos la verificación, ¿cuánto vale el minimax? 0. ¿Cuánto vale el maximin acá? -1. Entonces, cuando nos damos cuenta que no son iguales, lo que nos corresponde decir aquí es que no hay punto de CIA. Como no hay punto de CIA, porque recuérdense que dijimos cuando tenemos el mismo valor, podemos identificar quién ganó y cuánto ganó. Pero como acá no tenemos el mismo valor, no tenemos punto de CIA, que es lo mismo a decir que no podemos determinar el valor del juego, ¿sí? Valor de juego no determinado. Cuando nos enfrentamos o nos encontramos con un caso de estos, compañeros, es cuando estamos hablando que vamos a utilizar el método simplex, ¿sí? Toda esta primera parte, vean, es exactamente lo mismo que acabamos de hacer. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos el método simplex? Por allí vamos a ir tomando como nota de los pasos. Sin embargo, repito, la parte matemática es exactamente lo que ya hemos trabajado. Entonces tenemos el paso número 4 acá sería aplicar el método simplex como tal. ¿Se recuerdan que yo les decía que en simplex tenemos dos formas de poderlo resolver, tanto por minimización como por maximización? Y yo les decía, nosotros nos vamos a quedar solamente con uno porque básicamente el resultado va a ser el mismo. Lo que cambia es un poco la forma cómo resolverlo, pero el resultado va a ser el mismo. Entonces, como estamos utilizando maximización en este momento, vamos a definir la función objetivo. Y cuando nosotros hablamos, por favor, también tomen nota allí. Cuando nosotros hablamos que vamos a maximizar, estamos jugando en función, valga la redundancia, del jugador de las Y, es decir, del jugador que está en las columnas. ¿Por qué es importante
saber en función de quién estamos jugando, especialmente acá en Simplex, que nos vamos a ir solo a cálculos y a números, porque recuerden, si es positivo, favorece al jugador de las columnas. Si es negativo, favorece al jugador de las columnas. No, a ver, creo que lo dije mal. Si es positivo, favorece al jugador de las filas. Si es negativo, favorece al jugador de las columnas. Entonces, aquí en Simplex especialmente es importante que esta función objetivo, como lo estamos haciendo por método de maximización, indiquemos que la función objetivo es maximizar z, que va a ser igual a y1 más y2 más y3. ¿Qué significa este y1? La estrategia del jugador de las columnas, estrategia 1, estrategia 2 y estrategia 3. Explico el siguiente paso y vamos a ver si tenemos dudas. A esto se refiere esto, ¿sí? Normalmente decíamos, ¿se recuerdan? X1, X2, aquí Y1 y Y2, Y3, porque estamos hablando del jugador de las columnas. Esa es la respuesta a por qué Y1, Y2 y Y3. Bueno, lo que ya hemos hecho, ¿verdad, compañeros? Por eso incluso acá lo dejé todo ya de una vez desarrollado para que vayamos viendo que esto es básicamente lo que hemos hecho. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Prácticamente, como ya sabemos que es Y1, Y2 y Y3, colocar o pasar esto a ecuaciones. Vean, con base en esto, voy a minimizar yo hasta este paso de tal manera que podamos visualizar estas desigualdades o estas restricciones. Bueno, entonces, ¿qué tenemos por acá? Vamos a ver, ahí creo que se mira mejor. Bueno, entonces tenemos Y2 menos 1, 3, 3, 4, menos 4, menos 2, menos 1, 0 y menos 1. Vean cómo me quedan acá las restricciones. Primera restricción, 2y1, que corresponde a esto, 2y1, menos, estoy respetando el signo negativo que tiene ese 1 acá, menos y2, o menos 1y2, si ustedes le quieren colocar el 1, más 3y3, 3y3, segunda 3y1, menos 4y2, menos 2y3. Es esta segunda ecuación que tengo acá. La tercera me queda menos y1, porque aquí tengo menos 1, más 0 de y2, menos 1 o menos y3. Y la famosa de la no negatividad, por eso tengo 4, en la que va a decir que y1, y2 y y3 deben ser mayores o iguales a 0. ¿Preguntas? ¿De dónde sale esto? ¿Estamos bien? Bueno, vamos pues. Lick, perdone. Sí, Samuel, por favor. Sí, perdón, no puse mucha atención de dónde salía el 1 que pone al final de cada desigualdad. O sea, es una constante. Ah, gracias. De hecho tienes razón porque no lo expliqué. Muchas gracias. Sí, esto es una constante, ¿sí? Menor o igual a 1. Gracias, Samuel. Esto es una constante. Buena pregunta, por favor. ¿Sí? Menor o igual a 1. ¿Sí? Bueno. Respondido esto, esta pregunta de Samuel, muy acertada, pasamos al siguiente paso, que hasta acá lo único que estamos haciendo es prepararnos o preparar todo para poder armar nuestro tablero simple. Y entonces dice que vamos a convertir en el siguiente paso las desigualdades en igualdades. Y para esto vamos a agregar las variables de holgura, que esto también ya lo trabajamos, se recuerdan, en minimización del método simplex, programación lineal, minimización por el método simplex, ¿sí? Y acá las agregamos. ¿Qué hicimos? A esto que ya teníamos acá, únicamente le agregamos las variables de holgura y esto me permite poder pasar este menor o igual que teníamos acá, poderlo convertir a una igualdad, ¿sí? Eso es todo lo que hicimos acá.
este es el siguiente paso. Convertir esas desigualdades en igualdades y todas van igualadas a 1. Siguiente paso, compañeros, igualar la función objetivo a 0. Ahora vean, ¿cuál era la función objetivo acá? Ay, la tengo oculta. Vamos a ver. ¿Cuál era la función objetivo? Decía que la función objetivo era maximizar Y1 más Y2 más Y3. Ahora bien, vean cómo me aparece esta igualación de la función objetivo a 0. Interesante, porque allá arriba tenía más y ahora tengo menos. Cuando yo hago esta igualación acá a 0, voy a convertir automáticamente en negativos estos valores. Menos Y1 menos Y2 menos Y3 más Z, esto es igual a 0. Entonces, esta es la forma como nosotros vamos a convertir a 0 esta función objetivo. Bueno, como ya tenemos prácticamente estas dos bases, vamos ahora a plantear nuestro primer tablero simplex. Hasta acá todos estos pasos ya los hemos desarrollado en otros temas. Entonces dice, el primer tablero simplex me va a quedar Y1, 2, 3, holgura 1, holgura 2, holgura 3. ¿Qué hacemos? Solamente vamos a extraer las constantes y decimos acá 2 menos 1, 3, 3 menos 4, menos 2, menos 1, 0, menos 1. Y acá están agregadas las variables de holgura, los términos independientes, que son estos que están acá al final, estas igualaciones, y la función objetivo, que aquí en el paso anterior la igualamos a 0. ¿Por medio de qué? Convirtiendo estos en negativos. Y entonces me queda menos 1, menos 1, menos 1, y acá todas las variables de holgura y 0. Bueno, en otros casos, por ejemplo, programación lineal, nosotros con este tablero ya estaríamos en la disponibilidad de poder trabajar. Sin embargo, para teoría de juegos, y era lo que yo les decía, que teníamos que agregar 1 o 2 pasos más a lo que normalmente trabajamos, y en teoría de juegos, compañeros, el siguiente paso que vamos a ver ahorita es uno de esos dos que tenemos que hacer de diferente. ¿Y cuál es ese paso? Dice que debemos convertir, voy a hacer esto un poco más grande, debemos convertir los negativos de la matriz principal, debemos convertirlos en positivos, sumando un valor K, ¿sí? Se debe restar y este valor que ahorita lo voy a explicar. Este valor que vamos a agregar debemos restarlo al final. Volvamos a este cuadro. Miren, observen que aquí tenemos negativos. ¿Se recuerdan que para convertir o determinar el elemento pivote decía no ceros y no negativos? A eso se debe, y como yo voy a utilizar el método simplex, a eso se debe que tenemos básicamente que eliminar estos negativos. Porque si no, no podría identificar yo esos elementos pivote. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, si quieren, marquemos acá cuáles son los negativos, que básicamente serían estos. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Sumándole un valor, ¿sí? Entonces, la teoría nos dice, de todos esos negativos que usted tiene, seleccione el más grande, que en este caso sería menos 4, y súmele el mismo valor, con su valor absoluto, ¿verdad? Y entonces todos los demás se van a convertir
en positivos. Pero también nos dice, puedes sumarle el mismo valor o un valor más alto a ese, es la siguiente unidad. Por ejemplo, de todos estos, que son los negativos, todos los que tenemos acá con amarillo son los negativos y los necesitamos pasar a positivos, seleccionamos el más negativo de estos, que es menos 4, y le sumamos, yo acá le sumé un valor que es conocido llamado como K de 5. Cuando yo le sumo este 5, automáticamente todos estos que yo tenía como negativos se van a convertir en positivos. Y ojo con esto, este valor K se suma a todos estos elementos, no solo a los negativos. Se suma a todos. ¿Por qué yo aquí solo les marqué los negativos? Básicamente, primero, para que los ubicáramos. Y segundo, para que después de todos estos, nosotros supiéramos cuál era el más grande de estos. Entonces, como menos 4 es el más grande, yo le sumé una unidad más, es decir, 5, para que se me convirtieran en positivos. De tal manera que si yo aquí hubiese tenido un menos 5, podría haberle sumado un 6. Si yo aquí hubiera tenido un menos 3, por ejemplo, que fuera el más grande, le hubiera podido haber sumado 4. ¿Sí? Bueno, cuando le sumamos este 5 a todos los demás, básicamente me queda este tablero. Miren que está sumado el 5 a todos los elementos. 5 más 2, 7, 5 más 3, 8 y 5 menos 1, esto es igual a 4. Miren. Y así lo hice. Solo a estos valores. De acá no tocó absolutamente nada. Solo a estos. Entonces, alguien podría tener la duda. Mire, ¿qué pasa si aquí no tengo negativos? Bueno, si no tiene negativos, empieza a trabajar con el tablero simplex, tal y como lo obtuvo desde el inicio. Pero es muy difícil que no vaya a tener negativos acá, porque recuerden que esto está con base a quién perdió y a quién ganó del planteamiento anterior, ¿sí? Bueno, es muy difícil que no vayan a tener negativos, pero podría ser que tengan un tablero en el que no tengan negativos. Y entonces, con la ayuda de este paso, que es agregarle un positivo, sumarle, ya tengo un tablero en el que puedo trabajar. Miren, este sería mi nuevo tablero y el tablero base. Y acá se viene la parte matemática que ya hemos estado trabajando. Entonces, ahora dice cómo el siguiente paso sería determinar la columna, perdón, el elemento y la columna pivote. ¿Se recuerdan, compañeros? En los casos anteriores decíamos, bueno, de todas las columnas, seleccionemos la más negativa y esa me va a decir cuál es mi columna pivote. Luego divido este valor dentro de cada uno de la columna y puedo identificar cuál es el elemento pivote. Y ese famoso elemento pivote es el que debo convertir en 1 y todos los demás en ceros. Allí, esto ya nos suena familiar, ¿verdad? Bueno, ahora, si fuera así, si todos son menos 1, no tendría cómo identificar una columna pivote. Entonces, ahora lo hacemos al revés. Primero, miren, acá está el paso. Primero determinamos el elemento pivote y posterior a ello, la columna. ¿Cómo determinamos el famoso elemento pivote o el elemento base, que es el que vamos a convertir en 1? Básicamente va a corresponder al elemento mayor o al más grande de todos estos, ¿sí? Y por lo tanto, la columna pivote va a ser aquella donde se encuentra el elemento pivote. Entonces, si nosotros seleccionamos acá, observamos esto que tenemos, hacerlo un poquito más grande, nos damos cuenta que tenemos dos números 8, 1 y 2, que son los más grandes. Estamos diciendo que el elemento pivote va a ser el mayor de todos. Entonces, podríamos decir, bueno, pero mira, aquí tengo 2. Quédese con cualquiera de los dos. No importa, ¿sí? Bueno, entonces, compañeros, yo en este caso me quedé con este 8.
¿Alguien quiere empezar con este? No hay problema porque está respetando el procedimiento que es uno de los más altos. Bueno, sencillo. De acá en adelante, básicamente ya lo hemos trabajado. Si ya encontré el elemento pivote, lógicamente voy a saber ahora que esta es la columna pivote. ¿Qué tengo que hacer? ¿Para qué me sirve encontrar este elemento pivote? Para convertirlo en 1, ¿sí? ¿Cómo lo convierto en 1? Por eso encontramos acá el valor de 1/8, porque le doy vuelta, lo multiplico por toda la fila y el resultado de esa multiplicación es esta fila. Vamos a poner por acá esta fila. Luego, observen cómo en la columna, en esta columna de Y3, yo tenía 3, 4 menos 1 y ahora todos se convirtieron en 1, perdón, en ceros. Entonces, ¿qué hicimos? Yo no voy a repetir ahorita todo el procedimiento porque esto ya lo hemos hecho. Convertí en 1 este 8 y todos los demás en ceros. De tal manera que este es el cuadro o el resultado. Entonces, ahora, con este nuevo cuadro, después de hacer los cálculos matemáticos, con este nuevo cuadro, yo necesito saber cuál de estos ¿qué? 6 elementos va a ser mi elemento pivote. Nuevamente, compañeros, tenemos que aplicar esto que está acá. Encontremos el elemento pivote identificando el mayor de todos. Bueno, y al hacer el análisis, yo tengo acá un medio, que esto es igual a 0.5, no cero, sino negativos, es decir, este ni lo tomo en cuenta. Y aquí tengo un 3. Aquí tengo un medio también, que esto es igual a 0.5. Tengo 7/8, que esto me va a dar menor a la unidad, igual esto. Entonces, básicamente, bueno, eso sí me da mayor a la unidad, pero no me da mayor a 3. Entonces, básicamente, el elemento pivote es 3. ¿Sí? Pregunto aquí quiero hacer una pausa. ¿Tenemos alguna duda, compañeros, por favor? Licenciada, perdón. Sí, dígame. La compañera y después con el compañero, por favor. Gracias, licenciada. Solo con una duda ahí para lo del elemento y la columna pivote. Si en dado caso no fueran, o sea, el mismo valor de -1, siempre se buscaría primero con el más negativo y después el elemento, o siempre va a ser el elemento y después la columna. A ver, disculpe, me perdí en su pregunta. ¿Me la podría repetir, disculpe? Como aquí tenemos los 3 menos 1, Ajá, sí. entonces en el simplex que habíamos hecho, entonces ahí se buscaba el más negativo. No sé si siempre va a ser así o depende del número. No, a ver, por eso yo hice la observación en este tema de teoría de juegos, y aquí está, ¿sí? Primero seleccionamos el elemento pivote. ¿Cómo vamos a seleccionar ese elemento pivote? Identificando el más grande de todos estos. Ya, y si el 8, si en este caso es el 8, pues la columna pivote va a ser esta. Es decir, que va a ser primero convierto esto en 1 y todos los demás en 0. ¿Sí? En el tema, por favor, no nos vayamos a confundir, por eso estoy haciendo la observación, en el tema específico de teoría de juegos. ¿Sí? No sé si le aclaré su duda, disculpe. Sí, gracias, licenciada. Muy bien. Por allí había un compañero que había abierto su micrófono, por favor. Sí, licenciada. La pregunta es similar, porque ahora específicamente en este tema, ya no se divide entonces la columna por la columna pivote, por la columna C. Aquí, en este tablero que estamos ahorita, Sergio. Correcto, así es. Ya. Muchas gracias, Sergio. De hecho, sí, perdonen, aquí creo que yo ya les había dicho que no, pero sí. A ver, voy a repetir esto para que nos quede claro. En el tema de teoría de juegos, cuando necesitamos identificar
en este primer tablero necesitamos identificar el elemento pivote. Por favor, compañeros, la forma o la metodología, porque ya muy bien nos decía la compañera, que disculpen, no alcancé a ver quién era, ella nos decía, pero si aquí todos son -1, ¿cómo lo sé? Entonces, en este primer tablero identificamos el mayor, ¿sí? El mayor de todos los elementos y dijimos que era 8. En el segundo tablero que yo ya adquirí, aquí, compañeros, prácticamente yo ya adquirí otros valores diferentes de -1. Entonces aquí, si yo tengo que ver cuál es el más negativo de estos. A ver. A ver, compañeros. ¿Medio, licenciado? Sí. Bueno, yo creo que aquí nos está confundiendo el hecho que yo ya tengo marcadas estas celdas. A ver, las vamos a quitar acá. Miren. Nos faltó prácticamente 2 tableros para poder terminar el tema. Pero quisiera que esta parte nos quedara bien, bien clara. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por favor, tratemos nosotros de hacer los cálculos por lo menos hasta llegar a este tablero, que no es más que convertir este en 1 y estos en 0, y ustedes tendrían que llegar a estos mismos resultados que tengo yo acá. Y el día viernes yo voy a terminar de explicar, no la parte matemática, sino cómo procedió para poder identificar el siguiente elemento pivote. Vamos a terminar ese tema muy rápidamente porque ya no nos faltó mucho. Miren, si se dan cuenta, estamos casi que al final del ejercicio. Ya no nos faltó mucho. Y terminamos de explicar esto y terminamos, por favor, con el tema que es el siguiente, que es cadenas de Markov. Ya son las 7:28. Pensé que me iba a dar tiempo, nos faltó esto, pero no quisiera que tuviéramos dudas con esto. Entonces lo voy a explicar esta parte un poquito más despacio, con más calma. Compañeros, por favor, no sé si ustedes ya tienen su calendario de exámenes. Me imagino que sí. Pero dar inicio a lo que básicamente es nuestra penúltima clase del curso. Vamos a retomar, ahorita vamos a entrar de lleno de una vez al tema en que nos quedamos. Para mí es importante que la parte del planteamiento, esta parte, digamos, que es la base o es el fundamento de cómo nos van a quedar los datos, es sumamente importante. Básicamente, la parte matemática en el método del simplex no la vamos a desarrollar paso a paso como lo hemos hecho en los temas anteriores, porque es exactamente el mismo procedimiento. Lo único que va a diferir, y esa parte sí la vamos a explicar, por supuesto, es cómo seleccionamos ahora el elemento pivote. Pero de allí corresponde, una vez identificado el elemento pivote, que es aquel al que queremos convertir en 1, el resto es igual. Convertimos en 1 todos los demás ceros y es la parte matemática que ya hemos trabajado. Entonces, no nos vamos a detener mucho en esa parte, más en la forma de cómo plantear matemáticamente el problema, ¿sí? Bueno, en ese sentido, yo espero que si no todos, aunque lo ideal sería que todos, ya hubieran descargado, ya tuvieran allí en sus archivos el texto del ejercicio que estamos resolviendo. Por allí yo les subí el texto del segundo caso, el segundo tema que vamos a ver el día de hoy, que es a través del método simplex, ¿sí? Entonces, espero que tengamos ya eso por ahí a la mano para poder trabajar juntos y poder nosotros ir resolviendo también las dudas que les puedan surgir. Bueno, en este momento yo estoy compartiendo ya mi pantalla, eliminé lo que habíamos trabajado el día anterior para efectos de regresar y volver a explicar si hubiera alguna duda. Yo les decía a ustedes que esta parte sería ideal que pongamos atención para que veamos la forma o el mecanismo, cómo tenemos que hacer el planteamiento, y la parte matemática, pues ya es a lo que hemos trabajado. Teoría de juegos dijimos que básicamente
se da cuando existen dos jugadores, dos empresas, dos trabajadores, pues lo que nosotros querramos evaluar. Compiten básicamente y los dos utilizan tres estrategias, porque se utiliza un cuadro con tres estrategias para cada uno. Y que ciertamente tiene que ser la misma estrategia, si no, no podríamos saber quién gana el juego si uno está compitiendo con una estrategia y otro con otra. ¿Sí? Entonces, eso es importante que lo tengamos bien claro. Ahora bien, el siguiente elemento que nosotros habíamos ya explicado o planteado es el hecho que son dos métodos, digamos, por el cual lo podemos resolver o por el cual se podría dar la resolución de este caso de teoría de juegos. El primero es punto de silla, se le conoce, que es aquel en el que ustedes se van a dar cuenta que resolvemos y en los primeros pasos que hacemos encontramos que sí hay un ganador, que sí podemos identificar el valor del juego, porque el valor del juego básicamente sería determinar quién gana, ¿sí? Y lo podemos hacer desde los primeros pasos. Pero en el siguiente caso, o la siguiente forma de resolución o el siguiente método, es a través del método simplex, cuando no es posible identificar quién gana el juego. Por lo menos no con esta parte sencilla que es la que vamos a hacer ahorita, y entonces se hace necesario utilizar el método simplex para poder resolverlo, ¿sí? Bueno, eso es importante. Dos formas de resolver teoría de juegos, punto de silla y simplex. En simplex dijimos básicamente lo podemos resolver tanto por minimización como por maximización. Ahora bien, yo solamente, por favor, compañeros, voy a hacer una aclaración acá. Diferente a los casos que hemos tratado con anterioridad, que maximización, pues como su nombre lo indica, sería básicamente obtener el resultado más alto, maximizar, y minimizar sería obtener el resultado más bajo. Diferente a eso, en teoría de juegos, específicamente en este tema, la maximización o la minimización únicamente se refiere en función de quién voy a jugar, ¿sí? Porque el resultado básicamente va a ser el mismo. Por eso nosotros acá únicamente vamos a ver, podríamos decirlo, una parte que es el de maximización, porque el de minimización, el resultado sería lo mismo, solo que tenemos que hacer por ahí uno o dos pasos más, que es como transponer, pero el resultado es el mismo, ¿sí? Entonces, esa parte la tenemos que tener bien clara. Bueno, ahora bien, yo les decía a ustedes, ¿cómo vamos a saber a quién coloco en las filas? En este caso, estas son las filas, ¿verdad? Por supuesto. ¿Y cómo voy a saber a quién tengo que colocar en las columnas? Bueno, yo les dije a ustedes, no hay un parámetro como yo pueda decirles a ustedes, mire, tal forma es la correcta para que usted pueda identificarlo. Porque de hecho, básicamente no importa a quién coloque en las filas o a quién en las columnas, si hago el procedimiento correctamente, el resultado va a ser el mismo, ¿sí? Ahora bien, si yo me atreviera a darles como una sugerencia, yo les diría, pues esa es una sugerencia, empiecen a plantear o planteen al primer jugador que les aparezca en su ejercicio en las filas, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente toda la redacción del texto va a estar de acuerdo a ese jugador, ¿sí? Pero esa es una sugerencia, no les estoy diciendo o garantizando que así lo vayan a hacer correctamente y no me atrevo a decir que les garantizo porque puede hacer que en el camino el análisis que ustedes tomen no sea el correcto, entonces no tiene mucho que ver a quién puse en las filas y a quién en las columnas. Simplemente es para que tengamos mayor claridad al momento de llenar estos cuadritos, ¿sí? Bueno, entonces, veamos acá, en el texto nos dice que tenemos dos almacenes que están compitiendo básicamente por atraer más clientes
y que los dos tienen las siguientes estrategias. Regalar sombrero, gorra o paraguas, cualquiera de las dos, ¿sí? Bueno, entonces dice, el primero que me menciona por allí es el súper. Yo, digamos, tomando como base eso, lo coloqué en las filas y el gigante en las columnas. Otro elemento sumamente importante que tenemos que tener claro es el hecho que aparece allí en la pequeña presentación que les compartí, que si el resultado de acá, partamos de algo. El resultado del caso o del problema, el resultado final se llama valor del juego, es decir, quién gana o quién pierde. Los elementos que colocamos acá se llaman valor de pago, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué estoy haciendo esa observación? Porque el texto está redactado básicamente en función de los valores de pago. Ahora yo pregunto, ¿qué sucede si el resultado que yo coloco o el valor de pago que yo coloco en estas celdas es negativo? ¿Quién gana? ¿Quién gana si el resultado es negativo acá? ¿Jugador de las columnas o jugador de las filas? Según el texto dice que las columnas. Las columnas de financiación. Muchas gracias. Exactamente. Esa parte, compañeros, es importante que la tengamos bien clara, ¿sí? Entonces, yo sé que puse a este jugador acá en las filas y a este en las columnas. Entonces, cuando yo lea el texto, voy a poder identificar qué signo corresponde acá en los valores de pago, ¿sí? Entonces, vamos con lo primero. Yo lo borré para retomar y poder explicar esta parte nuevamente. Entonces, dice el primer párrafo por allí que cuando el súper, yo les decía a ustedes, tal vez les parecerá muy infantil, pero creo que esta es la parte a la que más tenemos que poner la atención. Entonces, ubico en dónde está el súper. El súper lo coloqué en las filas. Bueno, veamos ahora qué más me dice. Cuando el súper regala sombrero, ubiquémonos en la estrategia sombrero del súper. Dice, el gigante también regala sombrero. Eso quiere decir que aquí se juntan estas dos estrategias. Ambos, el súper y el gigante, regalan sombrero. Entonces ahora veamos qué pasa cuando se da esta estrategia, que ambos regalan sombrero. Dice, y se recuerdan que decíamos mucho cuidado al comprender cómo está el texto. Entonces, es decir, el gigante, porque él es del último que me están hablando, obtiene 800 clientes más. Y entonces de pronto nos confunde palabritas como estas, ¿verdad? Obtiene 800 clientes más. Y de acuerdo a mi experiencia, ahí es donde de repente nos equivocamos, porque como dice más, entonces lo colocamos positivo. Pero recuerden, me está diciendo que el que gana es el gigante, el que está en las columnas. Entonces, yo tengo que colocar ese 800, que es la cantidad de clientes que se jugaron con esta estrategia, como un negativo. ¿Por qué? Porque está ganando el de las columnas y está perdiendo el de las filas. Voy a plantear todo lo que encuentro en este párrafo y vemos si tenemos dudas, por favor. Bueno, dice, pero si el gigante, ahorita me empezó a hablar de del gigante. Por eso es que es importante que prestemos atención a lo que estamos leyendo. Entonces, si el gigante regala gorra, bueno, el gigante, estamos en esta estrategia ahora, aquel, es decir, el súper, del que me empezó a hablar al inicio, el súper, obtiene 1,400 clientes menos. Bueno, el súper no ha cambiado de estrategia. Eso quiere decir que el súper sigue regalando sombreros, mientras que el gigante regala gorras, y dice que el súper, o sea, aquel, está perdiendo
1,500, 1,400 clientes. Entonces, acá, repito, si ustedes se dan cuenta, en el primero me decía que el gigante gana 800 más. Y aquí me está diciendo que 1,400 menos. Aquí es donde de repente nos confundimos a veces cómo ingresamos los valores. Pero observen que la diferencia es en función de quién me está diciendo que gana o bien pierde esos clientes. Básicamente me está diciendo lo mismo, solo que planteado de otra manera, porque me está diciendo que el súper está perdiendo 1,400 clientes. Entonces, esto es negativo. Ganó el gigante. Si los perdió el súper, tiene que ganarlos el gigante, ¿verdad? Porque de eso se trata. O sea, si uno pierde un cliente, automáticamente el otro lo gana, porque es un juego de dos, ¿sí? De dos oponentes. Bueno, entonces veamos. Pero dice, si el gigante, bueno, nuevamente me volvió a mandar para el tema o para el jugador que se llama el gigante. Pero si el gigante regala paraguas, me quedo con esta estrategia. Es decir, este del que estoy hablando ahorita, o sea, el gigante, obtiene 900 clientes más. Aquí el súper no ha cambiado de estrategia, sigue regalando sombreros, ¿sí? Entonces dice, el gigante, obtiene 900 clientes más. Entonces, como gana el de las columnas, pierde el de las filas, este signo que yo tengo que tener acá es negativo, ¿sí? Bueno, pregunto, ¿ahorita estamos claros con esto, compañeros? No de todo, licenciada. Disculpe. Sí, licenciado. Va. Gracias, Brandon. Gracias, Sergio. Vamos a hacer lo siguiente. Explico esta otra, el siguiente párrafo, y vemos si de repente allí vamos aclarando las posibles dudas que tengamos, por favor. Bueno, entonces prácticamente ya terminamos el primer planteamiento. Sigamos leyendo y veamos qué más nos dice. Dice, cuando el súper, bueno, entonces ahora me voy para acá, a ver qué me va a hablar del súper. Cuando el súper regala gorra, cambiamos de estrategia, la estrategia gorra, ¿sí? Cuando el súper regala gorra, obtiene, vamos a ver, 1,200 clientes más cuando el gigante, vamos a ver, cuando el gigante regala gorra. Eso significa que acá los dos van a utilizar ahora la misma estrategia. El súper regala gorras, el gigante regala gorras, pero me está diciendo que el súper, es decir, el que está en las filas, está ganando 1,200 clientes. Pregunto, ¿esto será positivo o será negativo? 1,200. Positivo, licenciado. Correcto. Muchas gracias. Positivo. Gracias ahí a los compañeros. ¿Por qué? Porque me está diciendo que el que gana es el de las filas. Entonces recuerden, este valor es positivo. Si este valor es positivo, estoy diciendo que gana el de las filas. Acá estos valores son negativos. Básicamente estoy diciendo que gana el de las columnas. ¿Sí? Bueno, veamos qué más me dice. Y luego dice, pero obtiene 850 clientes más. Vean que no me cambió de jugador. Eso significa que sigo jugando en función del súper. Entonces dice, pero obtiene 850 clientes más. No me ha cambiado de estrategia, la estrategia gorra. Si el gigante regala sombreros. Ahora el súper está jugando siempre su estrategia de gorra, pero el gigante está jugando con la estrategia de sombrero. Y entonces dice que cuando se da esta combinación, el súper está ganando 850 clientes más. Bueno, de repente aquí está redundando porque está ganando 850 clientes. Entonces, esto es positivo porque los está ganando
el jugador de las filas. ¿Sí? Recuerden que acabamos de decir, ciertamente, si hay dos jugadores y yo pierdo algo, pues es porque me lo gana o gana mi oponente. Entonces, lo gana acá el de las filas y lógicamente lo está perdiendo el de las columnas. Terminemos este texto y vamos viendo si nos van quedando dudas o si vamos a ir por ahí aclarando. Bueno, entonces, de último me dice, 950 clientes a su favor, me sigue hablando de del súper, porque no cambió de jugador. 950 clientes a su favor. Si el gigante tampoco me cambió de estrategia, sigue jugando con la estrategia de regalar gorra. Entonces, si el gigante regala, vamos a ver, por aquí me perdí, así, si el gigante regala paraguas. Entonces, el súper sigue jugando con la estrategia gorra, pero el gigante ahora con paraguas, pero dice que obtiene 950 clientes a su favor. Entonces, esto es positivo.